Bueno, vamos a dar un repaso a las clases de palabras que hemos dado durante todo este curso, ¿vale? Bueno, para empezar, la primera clase de palabras que aprendimos ya desde primero fueron los sustantivos, que ya sabéis todos que son palabras con las que nombramos a las personas, a los animales y a las cosas, que podían ser comunes o propios, ¿vale? Una pista que siempre decíamos es que los sustantivos propios empezaban con mayúsculas. Aquí tenemos algunos sustantivos comunes: perro, silla, amigo, flor. Y por otro lado, los sustantivos propios como Antonio, Puente de Génave, Toby o Guadalquivir. Acordaos que también vimos el género y el número de los sustantivos. El género podía ser masculino o femenino y el número podía ser singular o plural. La siguiente clase de palabras que vimos fueron los artículos. Los artículos eran unas palabras que iban delante de los sustantivos, ¿vale? Y solían ir en el mismo género y en el mismo número que los sustantivos a los que acompañaban. Vimos dos clases. Una, los artículos determinados, que eran el, la, los, las, y los artículos indeterminados, un, una, unos, unas. Fijaos que el artículo determinado, el, no lleva tilde. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, porque se diferencia del pronombre personal que ya hemos visto en esta unidad, que el pronombre personal sí lleva tilde, el, ¿vale? Fijaos aquí, el artículo determinado no lleva. Eso es una pista. Cuando veamos un texto en el que tengamos que analizar palabras, nos vamos a fijar en ese detalle tan importante. Hoy un ejercicio de los que vamos a hacer hoy en lengua, de analizar las palabras, es precisamente eso. Y va a haber que diferenciar entre el con tilde y el sin tilde, ¿vale? Bueno, luego teníamos los demostrativos, que también iban delante de los sustantivos, acompañaban igual en género y en número. Es decir, si perro, que es un sustantivo, va masculino y singular, el artículo demostrativo que vaya delante tiene que ir también en masculino y en singular. Podemos utilizar de cercanía, de distancia media o de lejanía. ¿Os acordáis? Los demostrativos eran palabras que expresaban la distancia que había entre una persona, la persona que habla, y los seres o los objetos a los que se refiere, ¿vale? Podríamos decir, por ejemplo, con el ejemplo que yo he puesto antes, de perro, podríamos elegir este perro si está muy cerca. Si está a una distancia media sería ese perro, y si está lejos diríamos aquel perro. Bueno, también vimos los posesivos. Estos también iban delante de los sustantivos, igual que los que hemos visto ya hasta ahora. Los artículos y los demostrativos acompañan en género y en número al sustantivo, ¿vale? Bien, los posesivos son palabras que expresan a quién pertenece una cosa, un animal o una persona. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de antes de perro. Si el perro es mío, yo puedo decir mi perro, o tu perro, nuestro perro, ¿vale? Igual que antes os he dicho con el artículo determinado el, que no lleva tilde, aquí pasa lo mismo con el posesivo tú. ¿Os fijáis? Que no lleva tilde, y es muy importante ese detalle porque lo va a diferenciar del pronombre personal tú, que sí lo lleva, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta. La siguiente clase de palabras que vimos fueron los adjetivos, ¿vale?
Mirad, los adjetivos eran palabras que nos decían cómo son o cómo están una persona, un animal o una cosa, ¿vale? Igual que las demás palabras que hemos visto, tienen que aparecer en el mismo género y número que los sustantivos a los que refiere. Por ejemplo, si yo me refiero a una niña puede ser simpática, puede ser alta o morena. Veis que si digo niña, que estoy hablando en singular y en femenino, los adjetivos a los que se refiere a ese sustantivo tienen que ir igual en femenino y en singular. Si yo digo coches, ¿cómo pueden ser los coches? Los coches pueden ser rápidos, pueden ser veloces, pueden ser nuevos, pueden ser viejos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y ya lo que hemos visto en esta unidad, que eran los pronombres personales, pues igual que dijimos que los sustantivos son palabras que servían para nombrar a personas, animales o cosas, los pronombres personales nombran a personas, animales o cosas, pero sin decir su nombre, ¿vale? Y eran yo, tú, él o ella, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras y ellos o ellas. Como he dicho antes, fijaos bien, porque aquí los pronombres personales tú y él llevan su tilde, ¿lo veis? Y eso es lo que lo va a diferenciar de lo otro, del tú posesivo o el artículo. Bueno, y ya por último, aunque venga en la unidad siguiente, pero quiero meterlo aquí en esta presentación porque es el resumen de todas las palabras que vamos a ver en tercero, ¿vale? Que son los verbos. Los verbos los vimos en segundo y los vamos a volver a recordar y ampliar un poquito más. Los verbos son palabras que expresan acciones, ¿vale? ¿Qué podemos hacer nosotros? Leer, saltar, jugar, reír, comer, ¿vale? Todas esas acciones son verbos, ¿vale? Los verbos tienen muchas formas verbales. No, yo no digo yo comer, tú comer, ¿verdad? Cada uno, depende del tiempo, tienen una acción en el tiempo y eso puede ser, por ejemplo, podemos hablar en pasado, podemos hablar en presente, podemos hablar lo que haremos este verano, en futuro, y lo vamos a ir conociendo esas formas verbales poquito a poco. Para empezar, en este curso vamos a ver que existen 3 conjugaciones, las que terminan. A ver, ahí tenemos los verbos. Existen 3 conjugaciones, las que terminan en ar, por ejemplo, jugar, cantar, saltar, ¿veis? Todos esos verbos en infinitivo que terminan en ar pertenecerían a la primera conjugación. Los que terminan en er serían los de la segunda conjugación, por ejemplo, comer, leer, ver, ¿vale? Serían a los que pertenecerían esos verbos a la segunda conjugación. Y por último, la tercera conjugación serían los que terminan en ir, mismamente, el verbo ir, ¿vale? Venir, sonreír, todos esos verbos que terminan en ir pertenecerían a esa conjugación. Pues eso es todo lo que vamos a ver en este curso.